Filadelfia. Filadelfia es esta sexta iglesia que vamos a aprender el día de hoy. Y quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y ahí encontramos a Filadelfia. Y dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y Filadelfia quiere decir amor fraternal. Lo que significa Filadelfia es amor fraternal. Filos, amor, adelfos, hermano. Y entonces es un amor de hermanos lo que significa Filadelfia. Viene de dos vocablos griegos, que es filos, como filo de cuchillo pero con S, y eso significa amor, y es un amor fraterno. Y la palabra adelfos, que significa amor de hermanos. Yo tenía en la universidad un compañerito que se llamaba Filadelfo. Y yo cuando llegué a la escuela y escuché su apellido en la lista, no supe si reírme o no, pero ya había leído yo la Biblia, ya sabía que había una iglesia que se llamaba Filadelfia, y hay una película secular que se llama Filadelfia, y cuando dijeron Filadelfo dije, nah, hombre, neta. Y ya después me paré, y un tipo muy agradable, un muchacho muy tranquilo, de esos que aparentemente le hacen honor al nombre, ¿no? Muy en su catolicismo, lamentablemente, en su forma de vivir, pero un muchacho muy tranquilo, que tú lo conocieras, pasaría casi por cristiano a veces, ¿no? Pero nos radica ahí el pasar por cristiano, ¿no? Pero me acordé de Filadelfo Pérez Olivares. Esa iglesia representa a una iglesia que surge a finales del año 1700 y hasta nuestros días. No es una iglesia que ya terminó, es una iglesia que nace más o menos en el año 1793, por ahí es el inicio de esta iglesia hasta nuestros días. Y sabes, quiero hacer mención con algo. Tanto la iglesia de Tiatira y Sardis que vimos la semana pasada, y la iglesia de Filadelfia y la Odisea, son iglesias que van a estar presentes el día que el Señor venga por su iglesia, el día del rapto. Y son iglesias que pueden correr el riesgo de estar en la tribulación o en la gran tribulación, porque no son épocas históricas que concluyeron, sino que son iglesias que el día de hoy siguen operando y siguen funcionando. Bueno, a esta iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal y que surge a finales del año de 1700, por ahí en 1793, se le conoce como la iglesia misionera. Ese es el nombre que tiene esta iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia es la iglesia misionera porque, fíjate, casi por 1200 años la iglesia dejó de predicar a Jesucristo y a llevar el mensaje del evangelio a diferentes lugares. ¿Hasta cuándo fue que llevaron el mensaje de Jesucristo? Lo llevaron los primeros cristianos o los cristianos de la iglesia primitiva del primer siglo, la iglesia de Éfeso. Después esa iglesia de Esmirna, que era perseguida, fue una iglesia que siguió predicando el evangelio. Después la iglesia de Pérgamo, al principio medio empezaba a querer compartir el evangelio, allá está tolerado, ya nos podemos reunir, pero después se olvidó la iglesia de predicar y se ocupó más en encontrar puestos en el poder o puestos en el gobierno, como pasa muchas veces hoy. Líderes cristianos, pastores cristianos que les ofrecen un puesto en el ayuntamiento o en algún lugar y dejan la congregación por hacerse de un espacio de 3 años, cuando bien te va, en un gobierno. Y después de los 3 años andas buscando otro hueso para irte a otra administración, en otro ayuntamiento. Y esa fue la iglesia que estudiábamos semanas atrás de Pérgamo, que buscaba más el reconocimiento y la posición en el Estado que predicar el evangelio. Y fue una iglesia que abandonó la predicación del evangelio. Y entonces Pérgamo abandona la predicación del evangelio. Tiatira se ocupa más en fortalecer su fe y su creencia y la doctrina de Jezabel. Y la iglesia de Sardis se preocupa más en estar traduciendo la Biblia y peleándose con la iglesia cristiana, con la iglesia católica, porque la iglesia católica está incorrecta. Pero nadie predica a las almas. 1513, 1517, 1520 se empieza con la reforma de la iglesia, pero no hay una expansión del evangelio sino hasta finales de 1700, cuando Dios le llama a un hombre llamado William Carey, que es como Carey, William Carey, y le habla a este hombre que vive en Inglaterra para que lleve el mensaje del evangelio a los lugares que no han conocido. Y William Carey se le conoce como el padre de las misiones modernas.
Y si tienes el libro de la fe o Héroes de la Fe, ahí lo vas a encontrar. Y si no lo tienes, si lo googleate padre de las misiones modernas, y te va a aparecer la historia de este William Carey, que era un joven zapatero inglés que había sido instruido en la iglesia bautista. Y un día, en un tiempo de oración, está orando William Carey pidiéndole a Dios dirección por lo que tiene que hacer con su llamado. Y este hombre escucha de parte de Dios y recibe una orden que le dice: es tiempo de que salgas y ensanches tu tienda. Y este brother se queda así como: ¿so what? ¿Qué onda con eso? ¿Qué voy a hacer con esto? Y este chavo, teniendo su reunión episcopal, presbiteriana, la reunión bautista, con muchos pastores mucho más viejos que él, llega y le dice: hermanos, el Señor me ha dado una instrucción y me ha dado un mensaje para cada uno de ustedes y para nuestra nación. Y el Señor lo que me dijo es que saliéramos y ensancháramos nuestras tiendas. Y de repente, en la junta de pastores experimentados y viejos, le dijo uno de los pastores que presidía la reunión, le dijo: joven pastor, siéntate. Sabemos que eres muy entusiasta, pero déjame decirte que estás equivocado. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, Dios lo hará sin consultarte a ti ni a mí. Y le dieron la espalda. William Carey se queda en esa disyuntiva de: ¿a quién obedezco? ¿Obedezco el llamado de Dios o obedezco la organización de la que dependo? Y posteriormente Dios le habla a otros varones de fe también, y empieza a conectarlos. Dios haciendo cosas maravillosas, Dios hablando a los corazones de diferentes instrumentos que iban a marcar una generación e iban a marcar una nueva etapa en la historia de la iglesia. Y al final, lo que terminó haciendo este hombre William Carey fue tomar a su esposa, tomar a su hijo, en el periodo que están saliendo a llevar el evangelio a otros lugares, a llevar el evangelismo, a hacer una iglesia misionera. Muere su hija de 5 años y parecía que él se doblega y va a renunciar a todo lo que está haciendo, y él sabe que es un reto y es un obstáculo de Satanás para distraerlo de un objetivo que Dios le da. Y él sigue adelante y más adelante, estando en África, porque él viaja a la India, viaja a África. Es el primer hombre inglés en llevar el evangelio a este continente, y hasta los rincones de este continente. Muere su hijo de difteria también, su esposa enferma. Entonces, calamidad contra calamidad y tras calamidad y tras calamidad. Y es un hombre que jamás bajó la guardia por predicar el evangelio a la gente que no lo tenía. Fue de los primeros en traducir la Biblia a las lenguas que había en la parte sur de África. Él es William Carey. Él es el padre de las misiones modernas. Bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho, porque esta iglesia es la iglesia misionera, ¿sí? Apocalipsis 3:7, me dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesús en esta presentación no tomó nada del capítulo 1 como hemos visto en otras ocasiones. Él toma aspectos de distintas porciones o pasajes de la Biblia. Por ejemplo, él dice, te está escribiendo el que es santo. Él se presenta como santo, y santo tú y yo sabemos que es apartado, es sin pecado, es distinto, es separado, es decir, nadie como él, nadie como el Señor. Y a lo mejor dirá alguien: no, pues es que no está hablando de ese tipo de santidad. Claro que sí. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Cristo, el que nunca tuvo pecado, es decir, el santo, fue hecho pecado. No se hizo pecador, él se hizo en sí mismo pecado para que hallemos justicia en él. Hechos capítulo 3 versículo 14, que sé que lo están estudiando en 3 semanas. Dice Pedro en ese discurso sublime, dice: mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Es decir, Jesucristo se presenta como el santo, como a lo largo de la escritura él ha sido conocido y ha sido identificado. También dice el verdadero, es decir, en el que no hay engaño, en el que no hay mancha, en el que no hay mentira, en el que no habrá confusión para ti. Y después dice: el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Y dices: ¿y eso cómo es? ¿Cómo es la llave de David?
Porque santo ya supimos que es, verdadero ya supimos que es, pero la llave de David, ¿qué es? Bueno, lo puedes leer en tu casa y si no, ahorita lo vemos rápido en Isaías 22:22. Esta llave de David hace alusión y hace mención a la sustitución de Sebna. Sebna es sustituido por Dios o por instrucción de Dios como tesorero de la ciudad. Y la llave de David habla, el tesorero en Israel o el tesorero de la ciudad tenía la llave de David. Y lo que hacía el tesorero con la llave de David era manejar los tesoros, las cuentas, el dinero y todo lo de valor que había en el reino. Es decir, era la persona de mayor confianza para el rey a la que se le depositaba la llave de David para que él manejara y sacara y tuviera todo el acceso a las finanzas y a los dineros. En Isaías 22:22 y en Isaías 22 puede leer esa historia de cómo Dios destituye a Sebna por algunos malos manejos y hacen una nueva asignación. Pero la llave de David habla de la confianza, habla del cuidado, de la riqueza del rey, habla de que quien tiene la llave de David es quien tiene acceso completamente a la riqueza del rey. Y Jesucristo se presenta a sí mismo, dice, el que es santo, el que es verdadero. ¿Y qué crees, papá? El que tiene la entrada a los tesoros de Dios, el que tiene control, dominio y autoridad sobre las cosas que tiene el Señor, sobre las cosas que tiene Dios. No es como el encargadillo, ¿no? Al que si le falta algo lo van a inventariar y lo van a correr. No, él es el que tiene la llave de David. Porque dice el versículo 7 que estábamos leyendo, dice, el que abre, ¿y quién cierra? Nadie. ¿Y el que cierra y qué? Nadie abre. No es como que el que abre y está cuidando a ver quién se le quiere meter. No, él abre y nadie se acerca. Él abre y nadie mueve la puerta. Él cierra y nadie está tocando para que le abra después. Él es el de autoridad. Él es el que se está presentando de esta manera. Y fíjate cómo dice el versículo 8. Dice, yo conozco que tus obras. Es decir, lo que tú y yo hacemos no está escondido delante de Dios. Y lo hemos visto así en cada una de las iglesias. Y ahora esta iglesia misionera le dice, yo conozco tus obras. Le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Las puertas abiertas significan en el Nuevo Testamento oportunidades ilimitadas para predicar el evangelio, ¿sí? Para el evangelismo, para compartir la palabra de Dios. El abrir puertas, y ojo con eso, el abrir puertas en la Biblia nos habla acerca de dar permiso ilimitado. Por eso cuando alguien dice, es que está poseído porque pues abrió puertas al diablo, dices, pues suena drástico, pero no suena loco, porque si yo vivo haciendo lo malo y yo vivo continuamente buscando el mal, cuando el mal viene a mí, yo no me puedo asustar porque yo le abrí la puerta. Es como cuando abres la puerta de tu casa y le dices, pasen todos, vengan, vamos a cenar, y te enojas porque se meten todos a cenar. Brother, si no quieres, no abras la puerta. Si no quieres, no invites. Por eso cuando tú y yo abrimos puertas son accesos ilimitados. Y lo que el Señor está diciendo aquí a la iglesia misionera es, yo soy el que va delante de ti y abre la puerta a la cual nadie puede cerrar. Y las puertas en el Nuevo Testamento enfocadas, cuando Dios las abre, son oportunidades que Dios nos da para tú y yo poder compartir del mensaje de la palabra de Dios a los demás, para poder compartir el evangelio del Señor para los demás. Dice, nadie puede cerrar. Y porque aunque tienes poca fuerza, le dice a esta iglesia misionera, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿sí? Y a lo mejor alguien se queda y dice, pues es que el Señor habla de fuerzas y es la iglesia misionera, y como iglesia misionera hay que predicar el evangelio, y los que van así como anunciando ese evangelismo, y no, brother, pues sí te ando fallando, porque a mí eso del evangelismo pues no se me da mucho. Y sabes, es cierto, hay gente a la que le cuesta mucho trabajo poderle compartir del evangelio a otras personas. Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo poder abrir una plática para compartir. Pero hay gente que puede abrir una conversación y abrir puertas de manera rapidísima. Yo no sé si tú conozcas gente así, que de repente están platicando, ya cuando menos acuerdas, pides una torta y mientras la estás haciendo ya la señora está llorando porque tu amigo le está compartiendo ya de la palabra de Dios y tú no sabes ni en qué momento pasó. Porque el brother tiene
ese don de Dios para poder abrir puertas y compartir del evangelio. Yo te platicaba en alguna ocasión con un conocido que me tocó recogerlo y trae sus zapatos bien mugrosos. Y me dice, oye, ahí hay un bolero, déjame, me echo una boleada y ahorita nos vamos. Órale. Paró, se sentó con el bolero, empezó el bolero y sí estaban muy sucios sus zapatos. Y poco a poquito le empezó a dar el toque acá de esos boleros buenos, ¿no? Y el bolero pues bien feliz con su trabajo y echándole y brillosito los zapatos y todo. Y le dice la persona esta al bolero, le dice, oye, qué padre trabajo haces. Qué padre trabajo el que haces. Ya sabes que cuando a alguno le chulean su trabajo, pues siempre así como que, no, pues gracias a Dios. Bueno, si eres cristiano, gracias a Dios, y no, vas a ver. Y cuando no eres cristiano, de repente es, no, pues sí, jefe, pues la experiencia, los años, bla, 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 ¿no? Y este hombre le dice, sí, jefe, pues es que pues siempre los zapatitos necesitan de su manita de gato para volver a agarrar vida, ¿no? Y le dice este hombre, le dice, fíjate que como haces tú con los zapatos, Dios hace con nuestras vidas. Porque nuestras vidas pueden venir llenas de polvo, chuecas, ya sin color, que a algunas personas les da asco hasta acercarse, dice, con marcas o tallones de otras experiencias o de otras vivencias. Pero siempre que ponemos delante de Dios nuestra vida, como puse mis zapatos delante de ti, Dios también nos vuelve a dar vida y nos vuelve a dar brillo a lo que hacemos. Y entonces nos volvemos a vestir y salimos a caminar relucientes y enseñando el trabajo que alguien ha hecho. Y cuando empieza este señor a escucharlo, empieza así como, yo le dije, este cuate está bárbaro, ¿no? Y ya cuando volteé a ver al señor que boleaba, el señor con sus lágrimas, llorando. Yo me quedé así y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué tan rápido, no? Y fueron 5 minutos en lo que le habló de cuánto Cristo lo ama, de cuánto Cristo quiere trabajar en su vida y cuánto Cristo quiere hacerlo instrumento para que le comparta del amor a otras personas. Entonces, esa gente es gente que tiene una habilidad rapidísima para abrir puertas, ¿sí? El Señor dice, yo ya abrí la puerta por ti. Pero también habemos gente que no somos tan hábiles o con tanta gracia para abrir la puerta, ¿no? A veces parecemos más el Chavo del 8, cuando se caía el chavo, se iba a tropezar y tiraba todo un cuarto, toda la vecindad y tiraba todas las cosas. A veces tú y yo somos así, que vamos a abrir la puerta y cuando nos acordamos, ya rompimos la puerta, ya rompimos la manija, ya tenemos la manija en la mano, tú y yo nos caemos, tiramos el florero y lejos de ser bendición, terminamos haciendo una regazón de lo que Dios ya ha puesto en nuestra vida. ¿Sí? Pero sabes que no importa si no eres bueno abriendo puertas, porque no todos lo somos, pero no puedes desperdiciar una oportunidad cuando Dios ya te pone una puerta abierta. Y es lo que le habla a esta iglesia, le dice, oye, te di mi palabra, estoy delante de ti y puse delante de ti una puerta abierta. Es decir, no te estoy pidiendo que vayas y la abras, porque a lo mejor no tienes esa capacidad o ese don o esa gracia para hacerlo, pero yo ya la abrí y nadie la va a cerrar. Pero ahora no la desaproveches. Aprovecha la puerta que Dios ya nos abrió para tú y yo predicarlo. Y fue lo que hizo esta iglesia misionera. Y fue la iglesia que entendió que Dios había abierto camino por muchos países. Y Dios había facilitado muchas cosas en cuanto a poder distribuir material bíblico. Y a muchos de ellos les costó la vida también. A muchos de ellos les costó familia. A muchos de ellos les costó dejar casa y dejar comodidad. Pero Dios les está hablando, abrir una puerta delante de ti que nadie va a cerrar. Y sabe, lo mismo nos habla a ti y a mí Dios como iglesia, Dios como persona. Porque a veces tú y yo no abrimos la puerta. Y de repente hay alguien que dice, oye, ¿eres cristiano? Y dices, ¿qué le digo? No, pues voy a la iglesia ahí nomás, como que no te aprender de Dios. Entonces en automático la puerta estaba abierta por Dios, pero si aprovechaste la oportunidad de esa puerta abierta. Y lo que Dios quiere de nosotros es gente con determinación y con valor. Que seas valiente, por eso dice la Biblia, sé esforzado, sé valiente. ¿Tú crees que predicarle el evangelio a alguien es fácil? Sobre todo cuando te conoce. Sobre todo cuando dice, ¿tú qué? ¿Por qué no vas tú bien? ¿Por qué no te hace efecto bien? ¿No? Por eso necesitamos ser testimonio. Por eso nuestra vida cristiana tiene que ser un reflejo también de lo que hacemos afuera.
¿Tenemos errores? Sí, sin duda. Pero no podemos aprovechar esa puerta abierta. Y ojo, no te estoy diciendo busca abrir puertas, porque a lo mejor de aquí hay 2 o 3 que son buenos abriendo puertas y lo demás somos como el chavito del 8. Pero ya está la puerta abierta. Es decir, brother, aprovecha la puerta que Dios abrió. No pierdas la oportunidad. Versículo 9 dice, he aquí, bueno, le dice que tiene cosas buenas y dice que tienes poca fuerza, pero como tienes poca fuerza, pues yo he abierto puertas para ti. Dice, ya has guardado mi palabra, a pesar de tus pocas fuerzas, has guardado su palabra. Dice, y no has negado mi nombre, a pesar de tus pocas fuerzas, no has negado el nombre. Y a pesar de tus pocas fuerzas, sigues aprovechando la puerta que Dios te abrió. Y sabes, no importa que conozcas poca Biblia o tengas poco conocimiento de Dios, no puedes desaprovechar una puerta abierta. Porque a lo mejor tus fuerzas son pocas, pero guarda su palabra y no niegues su nombre. No significa que me voy a consagrar y volver más cristiano cuando sepa más. Si sabes un no matarás, empieza a vivir el no matarás. Si sabes un ama a Dios sobre todas las cosas, empieza por vivir el ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Me sigue acá? Versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y eso de la sinagoga de Satanás lo vimos hace 2 semanas, ¿te acuerdas? Y habla de la religiosidad de aquellos que se decían judíos, pero no lo son, ¿sí? Que solamente son judíos nominales, pero no en una relación con Dios. Es decir, que externamente aparentaban ser judíos porque salían de una sinagoga, pero en realidad no tenían ninguna relación con Dios. Y lo decíamos, cuidado, porque eso puede ser tú y puede ser la iglesia y puede ser tu familia, en donde decimos que somos cristianos porque vamos a la iglesia o porque somos cristianos nominales o porque me tocó ir desde la escuelita dominical o porque me tocó integrarme a un grupo de jóvenes, pero mi vida no la vivo como cristiano, sino que simplemente tengo comportamientos externos como de cristiano y el saludo de Dios les bendiga, aleluya, hermanos, bendiciones, pero realmente mi vida no la estoy viviendo como cristiano. Decíamos, tengamos cuidado porque todos podemos ser parte de esa sinagoga de Satanás cuando tú y yo no vivimos de manera correcta y de manera transparente delante de Dios. Amén. Decíamos que de la misma forma podemos ser muchos cristianos que somos cristianos nominales, pero no cristianos de corazón. Versículo 9 seguimos, dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y en esta expresión, se postren a tus pies, no es una expresión que significa reverencia o rendición voluntaria o postrarme como se postraba Ana delante de Dios rogando por Samuel, sino que postrarse a sus pies es como quien es traído a la fuerza, doblegado y entregado para que esté a los pies sujeto a tu autoridad. ¿Sí? ¿Me sigue acá? Y sabes, eso está muy padre porque dice que Él los va a entregar para que vengan y se postren a tus pies, dice, y reconozcan que yo te he amado. Y eso de reconozcan yo te he amado está muy chido porque no dice, y voy a traerlos para que reconozcan que tú me amas. No dice así, dice que reconozcan que yo te he amado. Y sabes, el énfasis no está en nosotros, el énfasis está en Él. Y tú y yo debemos de comprender que el anhelo real de la iglesia cristiana, el anhelo real de tu vida como cristiano, es que el mundo reconozca cuánto Él nos ha amado a nosotros y cuánto Él les ama a ellos. Esa es la esencia del evangelio, ¿sí? No se trata de cuánto lo amo yo o cuánto amo yo al Señor, porque eso es semejante a darme baños como los fariseos y la gente que Jesús decía, hipócritas, ustedes se paran en las esquinas a hablar de sí mismos. Y no se trata que hablemos de nosotros mismos, sino de cuánto Él nos ha amado. No importa cuánto yo amo a Dios. Dice, aunque tengas poca fuerza, guarda su palabra, obedécele. Se trata de que los demás vean y reconozcan que yo te he amado, porque no, el énfasis no es en nosotros, está en Él. Y el mundo allá afuera no necesita saber cuánto yo amo a Dios. El mundo allá afuera necesita saber que Dios los ama. Y Dios los ama a pesar de circunstancias y de errores, ¿sí? No predicamos para que la gente sepa si la hermana For o el hermano o la hermana ama a Dios.
Predicamos a la gente para que la gente sepa que hay un Dios que les ama y que dio la vida de su Hijo en la cruz por amor a ellos. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esa es una promesa del rapto. A la iglesia misionera el Señor le está prometiendo que habrá un tiempo en la tierra donde habrá dolor, donde habrá prueba, pero por amor y por fidelidad a ellos, y si ellos se mantienen fiel guardando su palabra con paciencia, entonces Él los va a guardar de la hora de la prueba. Es decir, hay una promesa del rapto, de irte con el Señor. Hay una promesa del Señor de no pasar por esa tribulación. Dios nos lleva mientras la tierra está siendo juzgada y está en tribulación. ¿Me sigue acá? Versículo 11, aquí yo vengo pronto. Sí, y eso de pronto es rápidamente. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? No tiene nada, tiene poca fuerza. Tiene poca fuerza, pero a pesar de la poca fuerza, guarda su palabra. ¿Sí? Y no ha negado su nombre. Entonces, a pesar de que tengas poca fuerza, sigue guardando mi palabra. Sigue haciendo lo que hace sin negar mi nombre. ¿Sí? Dice: para que ninguno tome tu corona. Entonces, fíjate lo que dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno pierda, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Si yo no retengo lo que tengo, van a tomar mi corona. Y aunque la corona en sí no es la salvación, es decir, ya estás haciendo muchas cosas, te voy a pasar de ese momento de prueba. Pero sabes, puedes perder tu recompensa con el Señor. Puedes perder tu recompensa con el Señor. No es lo mismo ser la esposa de Cristo que ser salvo de repechaje. ¿Por qué dices esto? Porque aún en medio de la tribulación habrá gente que se salve. Será una segunda oportunidad para algunos. Pero ¿qué crees? No eres la esposa de Cristo. No fuiste en el rapto, no estuviste en las bodas del Cordero. No estuviste en ese periodo de gobierno del Señor. Entonces, si tú no retienes lo que tienes, puedes perder la recompensa. Es lo que le dice el Señor a esta iglesia: has hecho cosas buenas, pero mantén lo que tienes, retén lo que tienes. Versículo 12: al que venciere yo le haré ¿qué? Columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Cómo? O sea, estamos viniendo a la iglesia para hacer columna y quedarnos así todo el tiempo. Pero si no te late y no lo anhelas, creo que no es este el lugar donde quieres estar, donde quieres dormir. ¿Qué es lo que queda de la antigua Grecia, del Partenón? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que vemos? Los que vieron Caballeros del Zodiaco, a lo mejor dicen: no te ando manejando esa ruina. Bueno, los que vieron los Caballeros del Zodiaco, corrían todos ellos. ¿Qué era lo que había? Columnas. Los pisos se tronaron, los techos se cayeron. ¿Las columnas qué? Permanecieron. Las columnas se quedaron. Y lo que el Señor nos promete es hacernos columna en el templo de Dios y nunca más salir de ahí. Y sabes, las columnas en el Acrópolis, en el Partenón, siguen vigentes el día de hoy. En la Ciudad de México, bueno, aquí en Etzapán se sienten los temblores más o menos, pero los que trabajamos en Ciudad de México en otro lado y tiembla, ¿cuál es la instrucción? ¿A dónde te pegas? ¿Dónde están las ventanas o dónde están las columnas? Normalmente es: ubícate en una columna, ¿no? Para que sea un tema de seguridad, o debajo de tu escritorio, debajo de tu mesa. Por ahí la mesa que no le ponen café porque se cae, ¿no? O sea, tú crees que en el terremoto va a funcionar. Pero normalmente las columnas son las que se quedan, las columnas son las que resisten. Y sabes, cuando un mundo se sacude por un temblor o por cualquier problema, las columnas son las que se mantienen firmes. Y lo que el Señor habla a nosotros, o nos habla en este día, es: Dios busca en ti y en mí firmeza, entereza para hacer columnas de nosotros. Y es decir, que a pesar de que haya un mundo aquí que está aventando y está pegando contra la familia, contra tu vida, contra tu relación matrimonial, contra tu relación personal, contra tu sexualidad, tú te mantengas firme en el Señor para que seas esa columna y seas ese soporte de bendición en Él. Amén. Dice versículo ahí mismo en el 12:
Nunca más saldré de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, el Señor dice, si tú te mantienes así, los que andan buscando tatuajes, brother, no te tatúes. Ahí va a haber un tatuaje, ahí va a haber una señal, ahí va a haber una inscripción del Señor para ti. Dice, voy a poner mi nombre. Además, el nombre de Él, el nombre de Dios sobre ti y el nombre de la ciudad de Dios. ¿Sabes? Y esto es una chulada. Porque los que hemos tenido la posibilidad, o tenemos a veces por trabajo, de viajar a otra ciudad y tienes que llevar tu maleta, normalmente te le ponen tu etiqueta. Y en la etiqueta viene el nombre y la ciudad a donde vas. Y a lo mejor el número de contacto por si llegas a extraviar tu equipaje o la aerolínea lo llega a cambiar. Y eso está padre, porque cuando tú llegas a tu ciudad de destino, no en el viaje llevabas tu maleta así agarrada de, esa es mía, no me la vayan a quitar. No, tú se la confiaste a alguien, la documentaron, quién sabe cuántas veces la aventaron, quién sabe si la abrieron, quién sabe cómo esté. Pero al final que llegas y ves en la banda que viene tu maleta, te acercas, ves tu nombre, ves que es tu vuelo, la ciudad, y te vas con tu maleta, ¿no? Imagínate, Dios haciendo eso con nosotros, poniéndonos su nombre, poniéndonos su ciudad, y decir, no importa que seas muy maleta, este es mío, este es mío, este es mío, este es mi maleta, este es para mí. Y eso es lo que Dios nos dice, y es parte de lo que Dios nos enseña en esta iglesia. Y dice, el que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice, ¿a qué? A las iglesias. Y esa es la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia misionera, es una iglesia a la que Dios le reconoce y Dios le abre puertas que nadie va a cerrar para que ellos puedan aprovechar esa oportunidad de compartir el Evangelio y la palabra de Dios. Y seguramente aquí vemos gente que no somos buenos para abrir puertas, somos muy torpes, pero sabes, Dios ya abrió la puerta. Ahora no desaprovechemos la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra. Amén. ¿Me sigue acá? Estire sus manos para que se me despierte y no caiga en el sueño eterno. Y vamos a la última de las iglesias que tenemos el día de hoy, y se llama Laodicea. Burbuja. No es burbuja, ese era un programa. Es la iglesia de Laodicea, ¿sí? La iglesia de Laodicea. Laodicea es la mezcla de dos palabras. Y es Laos, que por un lado significa pueblo o muchedumbre, y por otro lado es dique, con K de kilo, D-I-K-E, que significa derecho o mandato. Laos, que es pueblo o muchedumbre, y dique, que es derecho o mandato. Así que la iglesia de la Odisea quiere decir literalmente lo que el pueblo quiere o lo que el pueblo manda. Esa es la iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia de la Odisea, y es la iglesia de los últimos tiempos. Es la iglesia que tú y yo podemos ver el día de hoy. Es la iglesia que tú y yo escuchamos el día de hoy. Es la iglesia que tristemente a veces nos tocó vivir a ti y a mí. Y es esa iglesia de la Odisea. La Odisea son dos palabras: Laos, pueblo, dique, derecho, o Laos, pueblo, muchedumbre, dique, derecho o mandato. Y por lo tanto la Odisea es el pueblo manda, o lo que el pueblo quiere. Ese es literalmente el significado de la iglesia de la Odisea, y es la iglesia que tú y yo vemos el día de hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y es curioso porque esta iglesia el Señor se presenta como el amén, y el amén es... ¿por qué se presenta como el amén? Ese tipo de iglesia es esa iglesia que dicen: vamos a dejar que el pueblo decida. Hermanos, ¿qué quieren? ¿Prédica o concierto? No, pues prédica. No, concierto. Ah, ok, no hay prédica, hagamos concierto. Hermanos, ¿qué quieren? ¿Estudio de la palabra o testirollos? No, testimonios, se ponen buenísimos, porque luego los hermanos fantasean muy cañón de muchas cosas, y otros sí nos cuentan la realidad y nos ponemos peligrosos y nos ponemos tensos y tenemos de dónde cuidarnos. Esa es la iglesia que está hablando aquí. Es la iglesia que se acomoda a la necesidad de lo que los demás quieren oír, lo que los demás quieren escuchar. Y es la iglesia que busca satisfacer el deseo de la gente en lugar de hacer lo que Dios ha establecido en su palabra. Es la iglesia que busca lo que ustedes quieren en lugar
de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y yo a esta iglesia siempre le he predicado y he hablado y les he dicho que es la iglesia Starbucks, ¿sí? Es la iglesia Starbucks. Tú vas a un café de estos y siempre son amables, te reciben bien, está padre. A todos nos gusta que nos reciban bien, ¿sí? Pero recibirte bien pues cuesta arriba de 60, 70, 80 o 100 y cacho, ¿no? Y entonces, después de esto es, Moni, ¿cómo estás? ¿Qué vas a querer? Quiero un café. Perfecto. Espresso americano, cappuccino, latte, doble latte, cortado doble. Ah, lo quiero cappuccino. Ah, perfecto. Con leche de almendra, de coco, deslactosada, normal. Y tú quedas así, pues, ¿leche? ¿Normal? Ok, deslactosada. Habrá quien quiera leche de coco. Habrá quien vayamos y digamos, ¿no tienes Nutella chera? Pero, o sea, siempre tenemos eso. Y entonces es, ¿y cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Entonces yo creo que Moni pues no tiene problema porque es un nombre pues muy claro, porque cuando a mí me han dado infinidad de veces Rolando, Fernando y Orlando. Y le dijo Armando, tal cual, hasta Fernando me han puesto. Entonces, el café es con la leche que quisiste, del sabor que quisiste, del tamaño que quisiste, y no fue llegar a un café stock que ya estaba y nada más te serviste, te guste o no te guste. Se trató de ti, de lo que tú querías, y ellos hicieron el café acorde a tu gusto. Y entonces pareciera que en la iglesia vivimos una cultura Starbucks, en donde la palabra de Dios deja de ser el centro para congregarnos y solamente se vuelve un producto que tiene que ser transformado para que un cliente que se llama congregante la quiera o no tomar. Y entonces si la palabra es dura, pero a ti te dan agruras con la palabra dura, la tenemos que diluir tanto que si fuera veneno lo que traes y esto fuera el antídoto, no te ayuda para nada. Ese es el punto de esta iglesia, ¿sí? El evangelio se convierte en el producto, el cristiano es el consumidor. Por lo tanto, no se busca lo que Dios quiere hablar a la iglesia, sino se busca satisfacer la necesidad de los consumidores de la palabra. Es que no quiero ir porque siempre me dicen que soy pecador. Yo quiero que me hablen de que todo nace en mí. Vi una publicación en la semana de un cantante cristiano que decía que el orden para el amor correcto es amarme yo a mí mismo y ver que el amor nace de mí, luego al prójimo y en tercer lugar a Dios. Y recalcaba, en ese orden, ¿no? Y dices, brother, estoy muy mal. Porque la Biblia dice que lo que yo amo, lo amo mal y lo amo incorrecto y lo amo con perversidad. Porque de repente hay gente que dice, ay, es que lo hizo con toda la intención buena de su corazón. ¡Cuidado! La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. Ay, es que siento una paz en mi corazón. ¡Cuidado! Dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Sí? A veces mi gusto personal va en contra del gusto de Dios en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué crees? No importa, soy café Starbucks. Lo quito porque me gusta que sea así. Pero cuando voy a la Biblia y veo que mi deseo y mi anhelo es contrario a la voluntad de Dios, tengo que acatar la palabra de Dios. Porque es la que me está confrontando. ¿Me sigue acá? ¿Sí? Ahora, ¿qué iglesia es esta que le estoy hablando? Pues es la iglesia típica que usted y yo vemos en canales de televisión, que hay un chorro en canales de YouTube, que escuchamos en un montón de estaciones de radio, ¿sí? Que traen estrategias y doctrinas atractivas para los hombres, aunque no sean bíblicas. ¿Viene en la Biblia? No, pero pues se puede medio interpretar que es medio bíblico, ¿sí? Es la iglesia que se considera relevante. Y sabes, la iglesia no tiene que ser relevante, la iglesia tiene que ser bíblica. Si eres bíblico, Dios te va a colocar donde tenga que colocar a la iglesia. Hay un libro tal cual, se llama La Iglesia Relevante. Dice un cuate que se dedica al marketing en empresas. Y de repente trajo a la iglesia y dijo, señores, la iglesia está mal porque le faltan estrategias de crecimiento. Mira, hazlo así, hazlo así, hazlo así.
Y entonces tu iglesia terminó siendo una empresa que pone servicios, horarios, tiempos. Es que nos gusta mucho la alabanza. No importa, 1:30 de alabanza. La prédica casi no nos gusta. Una cápsula de 5 minutos y otra cápsula de 5 minutos. Y entonces satúralo de emociones. Satura una reunión de emociones para que la gente se sienta envuelta en esa emoción. Y al final del día, saliendo de ahí, los ves subiendo sus bebidas, sus tragos, haciendo un barcito y gloria a Dios, aleluya, saliendo de la iglesia súper ungidos, ¿no? Y dices, wow, va. Esa es la iglesia relevante. Y obviamente, tengo que ser muy claro acá, ¿no? Cuando el Señor dice, yo soy el amén, porque aquí se presenta así, he aquí el amén. Dices, pues, ¿qué amén? ¿Qué significa? Bueno, la palabra amén en un sentido positivo significa afirmación y es así sea, así es. Yo de repente le digo, hermanos, amén, y me dicen, amén, y ese amén es así sea, ¿no? Porque de repente yo en algún momento lo he hecho de broma, ¿no? Y les he dicho, hermano, ¿amén o no amén? Y el no amén no existe, porque es decir, como un tanto, no así sea. No tiene un sentido, pero hay muchas iglesias donde amén, 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 amén. No amén, no amén, ¿no? Dices, bro, no, pues es amén, y amén significa así es o así sea, ojo acá. Pero ahora, el amén como tal no es, en el origen de la palabra no nada más es un así sea, sino es esto y se callan, es esto y es definitivo. Y yo no sé si en algún momento nos han hecho el amén así en la empresa o en el trabajo de hay guardia el sábado y te toca venir. Amén. No está en discusión. ¿Es claro? O sea, tú y yo cuando terminamos una oración decimos en el nombre de Jesús, ¿qué? Amén. Y no lo hacemos porque, pues se les sacaron de la manga. No, el Señor Jesús cuando ora, enseña a sus discípulos a orar, les enseña de esa manera también. Y lo que está haciendo es, estoy haciendo una petición, estoy reconociendo a Dios y al final estoy diciendo, Señor, que así sea. ¿Quieres sustituir el amén? Sustitúyelo. Y dile, Señor, si es tu voluntad, que por favor esto se cumpla y esto se haga. Pero no es fácil decir amén. Pero si tú vas a hacer una oración, hay veces que nuestra oración significa, Señor, todo esto es lo que me gustaría y me encantaría. Pero ¿qué crees? Conozco también mi corazón. Y sé que si me das esto que estoy pidiendo, a lo mejor no estoy capacitado para tenerlo. Y puedo perderme. Y si me pusieras en una y otra, prefiero seguir amándote y no olvidarme de ti, que llenarme de soberbia y perderme de tu bendición. Dame lo que tú creas que necesito yo. Y no dijiste un amén, pero abriste un corazón al Señor. Y no estás manipulando al Señor con una oración, sino le estás diciendo, Señor, yo sé cómo soy de lacra. Y sé que a lo mejor los 2 pesos que te pido extra en el trabajo me van a ayudar a salir de un problema que tengo temporal. Es más, si me ponen 5 pesitos, híjole, te lo mega agradeceré. Y a lo mejor quieres ponerme 10, pero no sé si pueda manejar los pesos del 7 al 10. Porque me conozco, entonces ya no voy a tener tiempo de ir a la congra porque voy a querer ir a otro lugar. Y esa es tu oración que debes hacer con el Señor. Es decir, la oración con Dios no es un rezo, es abrir verdaderamente tu corazón a Él. Nadie más, ni tú te conoces como el Señor te conoce. Y entonces ese amén, no nada más es el así sea, sino el que toma la decisión y nadie más va a decir lo que se va a hacer. Y cuando el Señor se le presenta a esta iglesia de esta manera, es bien interesante porque le dice, he aquí el amén. Es decir, el que no te va a venir a preguntar si quieres o no quieres, sino el que ya dijo lo que se va a hacer. Y no está a discusión lo que ya viene en su palabra. Pero eso se presenta el Señor así como el amén. Incluso Pablo lo dice, ¿no? Todas las promesas de Dios son en Él siempre sí. ¿Y son qué? Y son amén, porque Él ya lo dijo. No se van a discutir. El Señor ya, gloria a Dios por los que despertaron por el portazo, el Señor ya lo dijo, ¿no? Entonces, básicamente, Dios hace lo que Él quiere hacer y da lo que Él quiere dar. Por eso es el amén, ¿sí? ¿Me sigue acá? Entonces, amén, además de así sea y así es una instrucción de confirmación, ¿va? Es una instrucción de, ¿está claro?
Sí, no quedó duda y además no hay más, es amén, ¿no? El principio de la creación que dice también allá es, fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación. No significa que Él es el primero creado, ojo, porque dice, he aquí el principio de la creación. No, si fuera el primer creado diría, he aquí el primer creado, pero Él es el principio de la creación. ¿Y cuál es el principio de la creación? ¿O por qué Él es el principio de la creación? Porque significa que Él es el origen. Él es el tren motriz, Él es el impulso que da origen a la creación. Es decir, Cristo no es el primer creado, sino que Cristo es donde proviene toda la creación. Cristo es donde se origina toda la creación. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y sin que señales a nadie o voltees a ver a nadie en la congre, ¿conoces cristianos así? Que ni son fríos ni son calientes, que no los puedes tratar como cristianos, pero tampoco como mundanos. ¿Sí? Que no son tan raros como los del mundo, pero tampoco tan cristianos. Y son aquellos que dicen, no, Julio, es que tengo mucha presión en la escuela y para que no me digan que soy rarito, pues de repente hablo groserías como ellos y me comporto como ellos y vivo como ellos, para que vean que no soy así, ¿no? Para que no vean que soy tan mocho como los cristianos. Cuando yo fui hace algunos años, muchos años atrás, llegamos a una iglesia a servir por allá por Tultitlán, por la Sabandera, y en esa iglesia conocí a mi esposa. Éramos novios, yo estaba frente al grupo de jóvenes y me acuerdo que un sábado una hermana del grupo de jóvenes o la mamá de uno de los jóvenes que estaban ahí se me acercó y era una hermana que pues estaba de esas hermanas que eran amigas del pastor, ¿no? Un matrimonio amigo del pastor o de los pastores de allá. Y me dice la hermana, hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿qué crees? Mi hijo invitó a unos amigos de su escuela a la reunión de jóvenes. Y paréntesis, el hijo iba para allá cada 3-4 meses, ¿no? Y cada que iba así, dormía o se paraba al baño como 20,000 veces. Yo preocupaba por su próstata, ¿no? Porque dije, ¿cómo tan chavo, 20 años y va como 6 veces al baño en 30 minutos, 40 minutos? Y un día llega la hermana y me dice, oye, mi hijo invitó a unos amigos de su escuela para acá, así que quiero pedirte un favor especial, ¿no? Dije, sí, hermana, pues dígame cuál es el favor que necesita. Dice, quiero que al final hagas una actividad y unos juegos con los muchachos y se involucren en una actividad en todo el patio de la iglesia y corran y se muevan y jueguen y todo el show, pues para que los muchachos estos que vienen con mi hijo, pues vean que los cristianos nos divertimos igual a ellos, ¿no? Y cuando me dijo eso me quedé así y dije, ¿oh? ¿Qué? Le dije, hermana, de verdad, no va a pasar. No va a pasar. Yo tenía una liturgia y un orden con ellos y no eran reuniones aburridas, bueno, eso creo yo. Bueno, eran varios chavos los que iban, entonces estaba como bien entretenido y había mucha diversidad. Entonces, le dije, hermana, perdóneme, pero no estoy de acuerdo con lo que me pide y no va a pasar. Dijo, bueno, pues voy a hablar con Manuel. Hable con Manuel, hable con quien quiera, no va a pasar. Me acuerdo que le dije, hermana, cuando a alguien le presentas el evangelio, le tienes que presentar algo diferente. ¿Por qué yo quisiera parecerme a ellos? ¿Por qué yo quisiera que el grupo de jóvenes se parezca al grupo de jóvenes del mundo? Precisamente tienen que ver algo diferente, porque lo que ellos ya conocen y ya ven es lo que los está matando. Es lo que los tiene en la condición que los tiene. Es lo que los tiene en su alcoholismo, en su prostitución, en su adulterio y en todo lo que están viviendo ellos. Por eso tienen que conocer algo diferente. ¿Por qué cree usted que yo voy a tener que aceptar con eso? Me dejó de hablar. Bien espiritual. Pasó hace algunos años aquí con alguien que, gracias a Dios, no viene ya. En alguna ocasión tuvimos una reunión con un grupo y él estuvo en una reunión y dijo, ustedes no conocen de Cristo, ¿verdad? No, se supone que él es predicador y se supone que es profeta y se supone que muchas cosas. Ustedes no conocen de Cristo, no te preocupes. Y empezó a hablarles con W-E-Y a ellos.
¿qué pasó? Y que no sé qué, y mira, y ven, y ven. Yo me quedé así y dije, brother, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? O sea, Jesús jamás tuvo que ir al lenguaje vulgar de nadie para acercarse con nadie. Y él dijo, es que tenemos que enseñarles a ellos que somos incluyentes. Y que vamos a aceptarlos como vengan. Es el momento, lo aceptamos como viene. Pero yo no voy a perder el lugar que tengo con el Señor y mi amor con el Señor y lo que el Señor ha cambiado en mi forma de hablar y de pensar y todo, porque alguien se acerque. Y entonces tengo que ser muy claro contigo también. Si tú te quieres parecer a la gente del mundo más que a Cristo, no tienes claro cuál es el evangelio. Tienes claro que ese es un club social, donde te gusta pasar tiempo con gente que no es agresiva contigo medianamente. Pero no estás enfocándote en el carácter de Cristo y en la persona de Cristo. Y en el momento que veas en la Escritura que Cristo habló y maldijo como Pedro, en ese momento me trago mis palabras. Porque en la Escritura de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, nunca veo a un Jesús pecando. Tanto que nos enseña la palabra que Él, siendo limpio en todos los aspectos de su vida, se hizo pecado por ti y por mí. ¿Por qué tendríamos tú y yo que prostituir el evangelio y la palabra de Dios para que la gente del mundo se sienta a gusto en la iglesia? Predica la palabra. No se trata de la gente, se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios debidamente predicada y correctamente nos tiene que confrontar a ti y a mí, porque es la finalidad del evangelio. ¿Cuál es? Confrontarnos ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. No venir y aplaudirte y decir, oye, muy bien porque no le hablas a tu mamá, muy bien porque te peleaste con tu jefe, muy bien porque engañas a tu esposa, muy bien porque mientes en tu trabajo. Eso no es lo que tenemos que hablar, amado. Y si eso es lo que tú estás buscando, esa es la iglesia de la Odisea, la iglesia que manda, la iglesia cuando el pueblo es el que dice lo que hay que hacer. Sabes, esto es tan irreal como cuando vas al médico con colitis y gastritis. ¿Cuántos han sufrido de colitis o gastritis? Y cuando vas al médico, ¿por qué vas? Imagínate que llegas al médico y dices, no, mire, siempre hace un cafecito aquí mientras platicamos y échale aquí una coquita. ¿Qué es lo que quieres? ¿Eso? Porque así es cuando vienes a la iglesia y te dicen que hagas lo que hacen lo del mundo. Estás yendo con el médico porque te sientes mal. El médico te va a mandar lo opuesto. Notoriamente, decir, Señor, ¿qué cree? Tiene que dejar de tomar refresco, tiene que dejar de tomar café, tiene que cambiar ciertos hábitos. Porque entonces tiene que haber un cambio en la condición que vienes. Lo que has hecho allá es lo que te trae en la condición que estás aquí. ¿Por qué la iglesia tendría que parecerse al mundo? ¿Por qué nosotros tendríamos que actuar con ellos? ¿Me sigue? No es regaño, amado, nomás estoy apasionado compartiéndole la palabra. Esta iglesia no es fría ni caliente, o sea, no es ni de aquí ni de allá, ¿sí? No es fría, no es caliente. Yo sé que a varios de aquí les gustan las cosas calientes, si es café, así que queme y traigan el ámpula en la lengua y todo, y si es agua fría, sabemos que nos gustan algunas cosas tibias, pero en el caso del Señor, el gusto del Señor no le gusta lo tibio, ¿sí? El Señor o es frío o es caliente. ¿Sabes por qué? Porque si eres frío, Dios puede tratar contigo. Y si eres caliente, Dios puede usarte. Pero si eres tibio, amo a ver. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Versículo 15, ojalá fueses frío o caliente. El frío se trata, el caliente se usa, pero el tibio es difícil. ¿Conoces gente así? Otra vez sin voltear a ver a nadie. ¿Conoces gente así que es tibia? Que vive mal, pero tiene tantos versículos en la cabeza que no le puedes decir nada. Porque tan pronto llegas y dices, hermano, oye, no, brother. Pero Mateo 7 dice, no me juzgues. Pero además Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y bla, 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 bla. Y además escuché una prédica buenísima de un hermano que bla, 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 bla. Tranquilo, bro. O sea, no soy tu enemigo, soy tu pastor. Y estás regándola y quiero decirte en qué estás regándola y quiero ayudarte a que la cambies, a que dejes de caminar en la forma que estás caminando. Y no se dejan ayudar. Y sabes, el problema es que no es frío como para poder aceptar y no es caliente para que ayude a otros, sino simplemente es alguien tibio que lejos de ayudar genera tropiezo en la iglesia.
Alguien, en lugar de crecer, genera tropiezo. Armando, es drástico lo que dices, versículo 16, dice, pero cuanto eres tibio, ¿qué? Y no frío ni caliente. No es que el Señor te vaya a guacarear, que te vaya a separar así y te vaya a vomitar en tu cara. No, te vomitaré de mi boca, es decir, estás dentro de mí porque Él es el cuerpo. Acuérdate que Él es cabeza, nosotros somos parte del cuerpo, no del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y entonces dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca, es decir, te voy a echar de mi boca. O sea, eres alguien no grato para el Señor cuando actuamos así. Bueno, no ustedes, la gente que actúa así. Los veo bien preocupados de repente. O sea, no es con ustedes, es con otros que son así. Ajá. ¿Qué es lo que vomitamos? Bueno, no vayan al detalle. ¿Qué es lo que vomitamos? Tú comes algo y normalmente eso algo tiene que adherirse a tu cuerpo. Si son vitaminas, pues se van a diferentes funciones. Si son hasta fibra, ¿no? Tiene su función en tu cuerpo. Y lo que son carbohidratos y demás, pues también se queda en el cuerpo, ¿no? Entonces, al final, todos comprendemos que se queda en el cuerpo. Pero cuando algo no se queda en el cuerpo o no es parte del cuerpo, lo terminas vomitando. Vas a unos tacos muy buenos y lo que quieras y en la noche, guacareando toda la noche. Porque nunca se pudo adherir eso a tu cuerpo. No le cayó bien a tu cuerpo. Y lo que el Señor vomita es aquello que aparentemente está en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Es decir, tú puedes estar en la iglesia y tratar de parecer que eres cuerpo de Cristo y estar tibio y vas a ser vomitado, porque no eres cuerpo de Cristo. No eres parte del cuerpo. Nunca te adheriste al cuerpo. Le causas malestar al cuerpo. Le causas náuseas a Dios con tu forma de vivir. Bueno, le causamos náuseas a Dios cuando tú y yo somos tibios. Ojo, no estoy diciendo, uy hermano, es que en 1992 fallaste. Pudiste haber fallado. ¿Pero qué pasó? ¿Te levantaste? ¿Reconociste? ¿Borrón y cuenta nueva con el Señor? ¿O te quedaste habituado a vivir una vida doble y una vida tibia? Porque pudiste haber tenido errores. ¿Qué crees? Me sacudo y vamos adelante. Y tú trabajas entregado y rendido al Señor. Pero hay gente que aparentemente nunca ha tenido errores, pero vive una vida tibia, una vida doble. ¿Sí? ¿Me sigue aquí? Todos entendemos lo que es el vómito cuando somos tibios. Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabes? Curiosamente las iglesias o congregaciones de este tipo que están como mucho al servicio de las personas y al gusto de la gente, suelen ser exitosas y es normal, porque el mundo quiere algo y tú se lo estás dando al mundo con una pantalla de espiritualidad y de que vas a tener beneficios con Dios. Y lo que estás haciendo es dándole al mundo lo que quiere. Por eso llenas una iglesia, por eso llenas muchas cosas. Y sabes, quiero ser muy claro con esto, no significa que todas las iglesias que tienen mucha gente son porque están mal. No es así. Como no todas las iglesias que tienen poca gente significa que están bien. ¿Va? O sea, soy muy claro con este punto. Pero esta iglesia en particular dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, diciéndole a Dios que no tiene necesidad de nada, diciéndole a Dios que te has enriquecido, que tú eres rico, diciéndole al que le dio a Cristo o el que tiene la llave de los tesoros o la llave de David, que tú eres rico. ¿Sabes lo que vale tu riqueza junto a la riqueza de Dios? Y voy a poner el ejemplo muy, muy claro. Amado, de repente traes 500 pesos en la bolsa y ¿qué tal te sientes? Seamos bien honestos, traías 20 varitos nomás. Te encuentras el de 500 que llegó del cielo y dices, oh, Señor, me has mirado a los ojos, ¿sí? Traes el de 500, te vas al tianguis y andas bien tranquilo porque sabes que si necesitas algo, lo puedes comprar. Pero traes tus mismos 500 pesos y andas en Antara o andas en Punta Norte o andas en cualquier otro lugar y sabes que tus 500 varitos es medio litrito de helado de yogurt, un agua de litro y el estacionamiento de salida. Y se acabó tus 500 pesos. Entonces,
Así está esta iglesia. Esta iglesia está así. Está como, soy rico, me he enriquecido. Y el Señor dice, ay, pobrecito, le alcanza para medio litro de helado, ¿no? Y para el estacionamiento nada más. Porque es lo que estaba hablando acá. Dice, o sea, realmente, en este caso, fíjate, la iglesia tiene confianza en sus bienes. La iglesia no está confiando y descansando en el Señor. La iglesia está descansando en lo que ellos logran, en lo que ellos hacen, confiando en sus estrategias, confiando en sus planes, confiando en sus programas, confiando en sus recursos, al grado de decir que no tenemos necesidad de nada. Suena absurdo, suena absurdo. Y es la iglesia a la que el Señor les está hablando. Versículo 17, fíjate lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice el Señor, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? El Señor le dice, ustedes se sienten esto y dicen esto y hacen esto, pero lo que no saben es que son desventurados, son miserables, son pobres, son ciegos, son desnudos, ¿sí? Ahora, no pienses en iglesias, porque eso se lo dice una iglesia. ¿Cuántas iglesias habrá así? ¿O cuántas iglesias inconsciente e incorrectamente hemos hecho eso? Ya no somos del Señor, ya tenemos al hermano que va a poner los jochos, los que van a estar en la velada, los que van a estar acá. No, aun cuando tenga recursos, dependemos del Señor. Ahora, no pienses en iglesias, ¿sí? Piensa en familias. ¿Cuántas familias conoces así? Ahora, no pienses en familias, piensa en personas. ¿Cuántas personas conoces así? Ahora, no pienses en personas, piensa en ti. ¿Cuántas veces has sido así con el Señor? Tengo un buen trabajo, tengo esto, no necesito aquello, no necesito lo otro, ¿sí? ¿Estás confiado en tus habilidades, en tus capacidades, en tu antigüedad, en tus ingresos, en tus conocimientos? Realmente no estás rindiéndote al Señor nada. No rindes al Señor tus planes, tus finanzas, no diezmas. Sigues viviendo de esa manera porque eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y sabes, hay gente que ha llegado a decir, yo estoy bien. El problema es mi esposa. Ahí es el problema. Yo estoy bien. El problema son mis hijos. Yo estoy bien. El problema son mis papás. Yo estoy bien. El problema es mi jefe. Yo estoy bien. El problema es mi supervisor que me odia y me pone los horarios más feos en la oficina. Y sabes, además, hasta mis vecinos son el problema a veces, ¿no? Y cuando el problema está en todas partes, es porque posiblemente el problema eres tú. Porque posiblemente tú eres el problema. Cuando no se te puede decir nada porque sabes más Biblia que todos, posiblemente el problema eres tú. Cuando no se te puede confrontar con nada porque te ofendes y dejas de venir a la iglesia, el problema eres tú, ¿sí? No importa que vengas a la iglesia, que te sientas cristiano, que sepas las canciones, que toques, que estés allá, que estés sirviendo, sigues siendo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, no ustedes, hermanos, o otros, ¿sí? Y sabes, no escondas tu oído. El espejo generalmente es para ver en dónde estamos despeinados y peinarnos. Para ver en dónde estamos sucios y lavarnos. Y por eso tenemos la palabra, para lavarnos con la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta de que estamos mal en algo, ¿sí? Y ojo, porque Dios no está condenándonos para muerte eterna. A la iglesia no la está condenando para muerte eterna, sino que le está haciendo ver esto porque la quiere salvar de la situación en la que está. Versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor le dice, bueno, tú dices que tienes lana, que tienes todo, que estás enriquecido, te recomiendo que compres oro refinado en fuego para que verdaderamente sea rico. Dices, ¿cómo que compre? Pues no, que Dios es bueno, no que a Dios podemos pedirle y Dios nos da.
¿Por qué no dice el Señor, yo te voy a dar oro para que veas lo que es bueno? No, el Señor no les va a dar, el Señor les va a vender. Porque cuando el Señor nos venda, nos vamos a dar cuenta que con nuestra riqueza que decimos tener, no nos alcanza para nada con el Señor. Y entonces vamos a saber cuál es verdaderamente el lugar que tenemos, lo que tenemos por valor para Dios es literalmente basura. Y somos miserables, y nos enorgullecemos, y nos llenamos la boca. Y Dios nos dice, cálmate, chaparrito, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada, ¿sí? Y ojo, la iglesia tiene razón en lo que dice. Somos ricos, nos hemos vestido bien, porque la iglesia está siendo exitosa delante de los ojos del mundo. Porque es una iglesia, acuérdate, la Odisea, donde el pueblo manda. Entonces, delante de los ojos del mundo somos buenos, somos ricos, somos bien estrategas, hacemos buenas estrategias. Pero delante de los ojos de Dios, lo que tienes es nada, ¿sí? Porque la iglesia de la Odisea no se preocupa por la voluntad de Dios, se preocupa por la voluntad de la gente. Oye, hoy lo que predicamos le agradaría a Dios, no me importa. ¿Les gustó, hermanos? Sí, qué bueno, hermanos, ahí vamos bien. Eso es lo que está haciendo la Odisea. Y no es lo que la Odisea, hermano, perdón, ¿se sintió ofendido el día de hoy? No, híjole, hermano, voy a cambiar el tema. La próxima semana tiene que ser suavecito para que nadie se ofenda. Hermano, perdón, pero los mismos discípulos le dicen al Señor, dura cosa es tu palabra. O sea, me dices y mejor me calmo, ¿no? Y realmente, de verdad, hermanos, en el amor que tenemos en Cristo, yo estar estudiando esto es estar confrontándome continuamente con muchas cosas que creo que ya no tengo, y de repente le metes la cuchara al corazón y le das 2 vueltas y sacas unas cucharadas de porquería que ya no debería de haber en tu corazón, pero siguen viviendo ahí y de alguna manera las tolerabas. Y tienes que estar continuamente en la palabra para ver qué es lo que está haciendo. Ahora, esos hombres tienen éxito, tienen mucho dinero, tienen vestidos, pero sus vestidos no les sirven de nada para el Señor. Puedes tener la mejor vestimenta que tengas tú. Mateo 22, del 11 al 14. Quiero que me acompañen a leer rápido esto y estamos ya terminando, nos faltan 3 versículos más. Y dice, bueno, es que justo esta iglesia está enriquecida y bien vestida porque se viste conforme al mundo. Pero tú y yo no necesitamos vestirnos conforme al mundo, sino con las vestiduras que Dios demanda. Mateo 22, 11 al 14 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba, ¿qué? Vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿qué pasó, chiquitín? ¿Cómo entraste? ¿Sin estar vestido de boda? Y el otro, ¿qué dijo? Puede haber dicho, pues mi mamá me llevaba a la iglesia, o fui a la escuelita dominical, o iba a jóvenes, o me congregaba todos los domingos y no faltaba. El que estés acá no significa que estés para allá. El que vengas aquí no significa que tengas un lugar allá. Él estaba ahí y estaba invitado. ¿Y tu ropa? ¿Qué onda? No, pues es que pues no, todavía ando de luto por Diego Verdaguer, ¿no? ¿Dónde está tu vestido? ¿Qué ropa es la que traes? ¿Qué ropa es la que vistes? ¿Cuál es la ropa que usas? ¿Y qué le dijo? Entonces el rey le dijo a los que le servían, atarle de pies y manos. No le dijo, levántenlo amablemente, que coma y se vaya. No, él no aplicó así. Átenle de pies y manos, échenle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué qué? Porque a la iglesia viene mucha gente, pero pocos ¿qué? Son escogidos. Es que Dios es injusto, porque pues, ¿qué tal si yo no soy de los escogidos de Dios? Doctrina de la predestinación de Dios. Dios escogió hombres, Dios puso la palabra para todos. Tú decides si le sigues o no le sigues. Dios no está diciendo qué es lo que tenemos que cambiar. Y seguramente habrá un corazón aquí que diga, tiene razón. Creo que esa última iglesia soy más yo. No me identifiqué con muchas otras, pero esa última creo que sí soy bien voluntarioso, ¿no? Pero seguramente habrá alguien que diga, yo estoy bien, vale. Ni hablar. La misma sangre corrió para una buena doctrina y una mala doctrina, y para una buena manera de vivir y una mala manera de vivir. Es el mismo Cristo muriendo por todos. Pues el Señor lo dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos, al final se separan, ¿sí? Apocalipsis, justo en esta porción el Señor quiere invitarnos a cubrir nuestra desnudez de la manera correcta. Versículo 18 dice por ahí, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio, hermanos, es una sustancia
que se usa en la actualidad todavía y se usaba en aquella época para quitar infecciones en los ojos. Todos hemos tenido infeccioncilla en los ojos en algún momento. Todos sabemos que es la conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación que tienes de repente en tu ojo, en tu párpado, un ojo irritado, con dolor, se te ponen rojísimos, y es por infecciones en tus ojos, por infección del medio. Yo te tendría que decir que el colirio que habla Apocalipsis, pues no limpia la conjuntivitis. Hay una enfermedad que se llama conmundivitis, ¿no? Conmundivitis, o sea, de mundo, y es cuando el mundo se te mete a los ojos, ¿no? Y no te deja ver otra cosa más que el mundo, y los anhelos del mundo, y los anhelos de esta tierra, y las cosas temporales, y puede quitar tu visión de lo eterno, y volverte en una visión solamente de esta tierra, e irrita y llena tu vida de cosas del mundo nada más. Por eso es que el Señor nos dice que lávate con colirio, porque esta iglesia tiene los ojos solamente puestos en el hoy, en el aquí, en lo terrenal y no en lo espiritual. Y la idea del Señor no es condenar a la iglesia aquí, sino darle la oportunidad de que sea allá. Por eso le dice, compra oro para que realmente tengas oro, vístete de manera decorosa y lávate tus ojos con colirio. El Señor no está haciendo juicio a la iglesia de la Odisea para dejarla aquí castigada a pesar de su mal comportamiento. El Señor está haciendo todo lo que sea posible para corregir su problema y el problema que ellos tienen. ¿Sí? El problema que ellos tienen. Apocalipsis 3, 19 al 22 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, el Señor buscando el arrepentimiento de esta iglesia. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese Apocalipsis 3:20 es un texto bien chulo para evangelismo, porque hemos escuchado a la gente, no hermanos, si tú quieres aceptar al Señor, acércate, porque el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y está padre si lo usamos para evangelismo, pero la realidad de esta escena es muy triste. Es muy triste, porque esa es una iglesia que se dice cristiana. ¿Y qué crees? El Señor no se ve dentro de la iglesia, el Señor está fuera de la iglesia. Por eso dice, estoy llamando, porque según ellos están conmigo y yo estoy afuera. Según ellos son iglesia cristiana que me busca y me adora, pero yo estoy afuera tocando la puerta a ver si quieren que entre, porque se ha vuelto un espectáculo y entretenimiento para lo que el pueblo quiere o lo que la gente quiere. Porque estamos atendiendo a nuestro consumidor principal, que es el hermano que viene a sentarse a la iglesia. Y no nos importa lo que el Señor diga, es más, fuera de acá porque a algunos les ofende que estés aquí. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué creen? Si tú prestas oído a mi voz y abres la puerta, porque no tienes una puerta abierta para compartir de la palabra ni para ser receptivo de la palabra, dice, entraré a él, no a la iglesia, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, el Señor quiere tener una relación íntima contigo, una relación personal. Cenar con alguien en el tiempo de los judíos era increíble si no era tu familia nada más. Increíble. No es como nuestra cultura que de repente vas a los tacos o vas a las quesadillas y te encuentras a un vecino o a un desconocido. Pues aprovecho, buenas noches, y ya cuando acuerdas ya están platicando todos. Allá no, allá la comida es una sola, es en familia, es en confianza, es en un gran plato y todos le meten la mano al plato para comer. Por eso el Señor dice, voy a tener una relación de intimidad contigo. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, es decir, en este contexto, ¿qué significa vencer? El que se arrepiente, el que es celoso, el que deja de depender de la riqueza de este mundo, el que se viste con las vestiduras que Él nos está pidiendo y el que lava sus ojos con colirio. Entonces, dice, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Es decir, necesito que venzas el mundo. Se sentará conmigo y como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Versículo 22, el que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice, ¿qué? A las iglesias. Y es la iglesia de Éfeso, pero de Filadelfia, y es la iglesia de la Odisea. Filadelfia, ¿qué significa? Amor fraternal. ¿Y la Odisea qué es? El pueblo manda. El pueblo manda.
Ese es el mensaje del Señor a las 7 iglesias. Estas últimas 4 iglesias que vimos la semana pasada y el día de hoy son iglesias que permanecen todavía hasta nuestros días. Son iglesias que seguramente estarán presentes el día del rapto y la gran tribulación. Y yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé si de repente eres más como la iglesia de Éfeso, que estás más preocupado por tener una vida llena de trabajos y actividades para Dios, pero no tener relación con el Señor. Yo no sé si tu vida es más como la iglesia de Esmirna, ¿sí? O es más como la iglesia de Pérgamo, donde estás buscando beneficios aunque el Señor no esté en medio de. O eres más como la iglesia de Tiatira, o un cristiano más como Sardis, o un cristiano más como de Filadelfia, o un cristiano como de la Odisea. Yo no sé si a lo largo de estas semanas Dios ha hablado a tu corazón o a tu vida, a tu condición, pero si algo tengo que decirte es: si Dios en algo te habla o te confronta, sé honesto con el Señor. Porque todos los mensajes de las iglesias han sido para corregir un comportamiento y reconocer otros comportamientos. Pero si al final hay algo, hay una esperanza y una promesa del Señor, que depende de cambiar y dejar de hacer cosas. Si tú y yo dejamos de ser, el Señor va a bendecir. Si tú y yo hacemos, el Señor nos va a dar vida. Si tú y yo hacemos, Dios nos va a sentar en el trono. ¿Sí? Y con esto terminamos la parte de las cosas que son. La siguiente semana comenzaremos a ver lo que va a pasar, iglesia en el cielo, después gran tribulación, y veremos los sucesos que acontecerán una vez que el Señor venga por su iglesia, lo que el Señor hará con la iglesia en el cielo y lo que sucederá en este mundo, en la tierra. Amén. Yo sé que posiblemente a lo largo de la sesión de hoy te pudiste molestar por alguna de las situaciones que abordamos, pero la finalidad de la reunión nunca ha sido que tú y yo nos enojemos, sino que a la luz de la palabra, con la crudeza de la palabra, podamos ver nuestra vida. Y si en nuestra vida hay imperfecciones, que vayamos al agua de la palabra para lavarnos día a día, para lo que hoy nos aleja del Señor, el día de mañana sea un testimonio y podemos ayudar a otras personas a salir adelante. No en nuestra sabiduría, no en nuestra fuerza, no en una psicología temporal, sino de acuerdo a la sanidad de la palabra de Dios y del poder redentor de Cristo para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.